Objetivos: analizar, comprender e inferir cómo las diferentes herramientas matemáticas y estadísticas nos ayudan a entender el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Gracias a los distintos tipos de diagramas que las matemáticas nos ofrecen, hemos podido especificar y registrar acontecimientos con diferentes tipos de variables. En nuestro caso, las pandemias más grandes de la historia y el número de muertes presentes en cada una de ellas. La relevancia de las matemáticas en el autocuidado radica en evitar el desperdicio de recursos importantes y necesarios en la pandemia, como el jabón, el agua y el alcohol, facilitando así una organización eficaz para cumplir con todas las medidas de bioseguridad. A continuación, vamos a hablar de países tomando como muestra sus contagios y muertes por COVID-19. Casos típicos. Como muestra, tenemos los países de Italia y España, en donde podemos observar al inicio del periodo de cuarentena en ambos países se presenta un crecimiento y luego empieza a ascender y a estabilizarse la curva. Casos atípicos: China y Colombia. Colombia fue un país donde, así como nos demuestran los gráficos al principio de cuarentena, tenía un número muy bajo y casi estable. Sin embargo, es atípico debido a que ya al final de este periodo de tiempo hemos denotado un crecimiento rápido y abrupto. China, por otro lado, es un caso excepcional donde, a pesar de ser el origen y uno de los focos principales a principios del coronavirus, podemos denotar cómo su desaceleración fue impresionante y ahora maneja unos números mínimos y estables. Caso inestudiable. En esta categoría tenemos a Estados Unidos y lo consideramos un caso inestudiable al ser un país que se dirige una jurisdicción federal, en donde cada estado toma las medidas que sean convenientes y nunca se ha propuesto una cuarentena nacional. Debido a esto podemos notar el irregular diagrama que este país presenta. Influenciaron en 1. Brindaron diferentes opciones y salidas de trabajo desde la virtualidad. 2. Ofrecieron información actualizada en todo momento de la pandemia. Y 3. Ayudaron a difundir medidas de contención y de bioseguridad. En nuestro primer gráfico vemos que de las 84 personas encuestadas, 9 respuestas indican que viven con 2 personas, es decir, el 10.7%. 16 respuestas indican que viven con 3 personas, es decir, el 19%. 26 personas indican que viven con 4, es decir, el 31%. 24 respuestas indican que vive con 5 personas, es decir, el 28.6%, y 9 personas indican que viven con 5 o más, es decir, el 10.7%. De las 84 personas encuestadas, 65 de ellas no presentaron contagio en su hogar, quiere decir el 77.4%, y 19 de ellas sí presentaron contagios, es decir, el 22.6%. De los 19 hogares en donde se presentaron contagios, 5 respuestas indican que una persona se infectó, es decir, 26.3%. 5 respuestas indican que 2 personas se infectaron, es decir, el 26.3%. 4 respuestas indican que 3 personas se infectaron, es decir, el 21.1%. Una respuesta indica que 4 personas se infectaron, es decir, el 5.3%, y 4 respuestas indican que 5 o más fueron las personas infectadas, es decir, 21.1%. De los 19 hogares encuestados que presentan contagios, ninguno de ellos ha sufrido pérdida familiar a causa de COVID-19. El mayor número de respuestas los obtuvieron los niveles superiores de estrés, con 2 respuestas indicando 1, es decir, el 2.4%, una respuesta indicando 2, es decir, el 1.2%, una respuesta indicando 3, es decir, el 1.2%, 2 respuestas indicando 4, es decir, el 2.4%, 6 respuestas indicando 5, es decir, 7.1%, 9 respuestas indicando 6, es decir, 10.7%, 5 respuestas indicando 7, es decir, el 6%, 11 respuestas indicando 8, es decir, el 13.1%, 13 respuestas indicando 9, es decir, 15.5%, 34 respuestas indicando 10, es decir, el 40.5%.
A continuación, socializaremos nuestra pregunta tipo ICFEX seleccionada. Primero, vamos a sacar los datos de nuestro problema. Número 1, la edad son 30 años. Número 2, el peso, 75 kilogramos. Número 3, la estatura, 3 medios de metro. Teniendo en cuenta la definición del proceso que el mismo problema nos brinda, podemos hallar la solución de la siguiente manera. Elevamos la estatura al cuadrado y luego dividimos el peso por el resultado del procedimiento anterior y la cantidad que nos dará será el índice de la masa corporal del hombre. Por lo tanto, con respecto a la tabla IMC, podemos asegurar que el hombre se encuentra clasificado en el 13% de personas SP2 que padecen obesidad leve. Reflexión. Gracias a esta actividad hemos podido reflexionar sobre que la mejor manera de no contagiarnos es evitar salir y de hacerlo cumplir con las medidas de bioseguridad, haciendo estrictamente lo necesario comprando alimentos o comprando cualquier artículo de cuidado. También tener en cuenta que en los entornos en que interactuemos cumplan con las medidas sanitarias. Es bueno estar consciente de la realidad que nos muestran las cifras. No debemos bajar la guardia. Esta es una oportunidad para aprovechar los grandes beneficios que nos brinda la tecnología y las matemáticas.